Sin conocimiento no podemos desarrollar libertad, no podemos desarrollar autonomía, no podemos desarrollar fuerza. Seguimos sometidos y seguimos esclavizados y por tanto no podemos desarrollar todas nuestras capacitaciones y alcanzar la dignidad como seres humanos. Por tanto, eso es la realidad y por tanto desde aquí pido, como hemos hecho durante todos estos años, que sigamos difundiendo, que sigamos compartiendo, porque a pesar de lo que parece, la situación sigue siendo complicada y sigue siendo importante y alarmante en relación a la ignorancia que hay a nivel social y poblacional de múltiples temas. En concreto, el cáncer. Estamos asistiendo a un aumento de incidencia de la mortalidad de todos los países del primer mundo, correlacionable a nivel epidemiológico con las inyecciones COVID desde el año 2021. Es una correlación innegable que nosotros exigimos análisis profundo en todos los ministerios de salud de todos los gobiernos de Europa, de América, de Norteamérica, etcétera, para que lleguemos realmente al hallazgo de lo que está sucediendo. Sin conocer la causa no podemos aplicar la solución y por tanto tiempo de conocer y tiempo de actuar van correlacionables, porque debemos de conocer para actuar correctamente. Actuar sin conocimiento no es deseable porque vamos a actuar erróneamente. No siempre cuando actuamos es correcto y es beneficioso, no, hay que conocer, hay que saber para actuar y dar tratamientos eficaces, eficientes y con perfiles de seguridad altos. Esto es lo que hoy vamos a hablar con la doctora María José Martínez Albarracín. Ella nos va a hacer una conferencia magistral, porque esto va a ser una conferencia magistral en relación, la primera parte, en cómo es el metabolismo tumoral, cómo se desarrolla el cáncer y todas las implicaciones que tiene los procesos oncológicos junto con las metástasis. Y después, en la segunda parte, hablaremos de las implicaciones del tratamiento en relación a todas esas causas o todos esos mecanismos de acción. Hablaremos en la segunda parte de quimioterapias, inmunoterapias, radioterapias, pero también de tratamientos ortomoleculares, de tratamientos sinérgicos, de refuerzo del sistema inmunitario, de desintoxicación, etcétera, etcétera. Por tanto, es muy importante, de verdad que es muy importante, y desde aquí pido, porque igual que llevamos haciendo 5 años, queremos seguir salvando vidas y ayudando a salvar vidas. Paso a presentar a la doctora María José Martínez Albarracín, que no tiene mucho que presentar porque todos la conocemos, pero si hay alguien que no la conoce, pues voy a comentar que es licenciada en Medicina por la Universidad de Murcia en 1979, catedrática de Procesos Diagnósticos Clínicos, psicoterapeuta formada por las escuelas madrileña y murciana de terapia gestal, estudios de posgrado de homeopatía con Homeopatía de México, Escuela del Profesor, el doctor Profesor Sánchez Ortega, estudios de posgrado a nivel de homeopatía en Francia, formación en kinesiología, empaque magnético, nutrición ortomolecular, oligoterapia, biocuántica original. La trayectoria profesional ha sido principalmente la de ser profesora y docente de bioquímica, inmunología y técnicas analíticas instrumentales, sobre las cuales realizó formación en la Facultad de Farmacia en la Universidad de Alcalá de Henares, y en el ciclo superior de formación profesional de Laboratorio de Diagnóstico Clínico lo realizó, y médica clínica en el Centro de Medicina Holística Optimal. Ha impartido diversas charlas, cursillos, la mayoría de ellos siempre gratuitos para diversos grupos alternativos de Murcia, pero este currículum es insuficiente. Todo lo que vino después ha sido, lo siento María José, tuviste una vida muy relevante, pero en tus últimos años fue más. O sea que sabemos perfectamente que fue parte de la presentación de Médicos por la Verdad, y en aquel 25 de julio del 2020 en Callao, en Madrid, en donde presentamos al mundo un proyecto como el nuestro, y cuando tanta otra gente se nos unió y otros médicos y
después nos hermanamos con tantos otros. Quiero dar las gracias a FLCCC, Independent Medical Alliance, IMA, por su colaboración. Colaboración de todo tipo, con sus miembros, doctor Miriam Cole y doctora Karen Acevedo y yo misma. Y paso ya a la doctora María José Martínez Albarracín. Gracias, 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 María José. Buenos días a todos. Lamento que se haya hecho un poco tarde, que vayamos siempre retrasados. Lo que nos va a hacer es seguramente tener que comer también un poquito después, pero bueno, intentaremos ir rápido. Sí que os pido, esta primera charla es un poquito más, podríamos decir, más técnica, más estéril, o sea, no estéril, sino difícil de seguir por la gente que no tenga una formación clínica o por lo menos científica más sólida. Por eso voy a intentar explicar bien el metabolismo, aunque a un nivel comprensible, pero de todas maneras, si tenéis dudas, pues al final creo que podrán haber unos minutos para poder hacer alguna pregunta. Entonces, sin más, empezamos. Sí quiero hacer una advertencia por lo que ocurrió el año pasado, que es que sin mi permiso y autorización expresa, no permito que se difunda ni total ni parcialmente nada de estas conferencias que voy a decir, para que luego no se saquen de contexto y se lleven a programas pues de basura, como ya lo sabemos. Entonces, no doy autorización nada más que a quienes están autorizados, y de hacerlo alguna persona con cámara oculta y después hacer una difusión sin mi permiso, se atendrá a las consecuencias legales. Bueno, empezamos con el metabolismo. Cuando quieras. Bien. Bueno, pues ¿qué es el cáncer? Podríamos, para definir el cáncer, basarnos en sus características principales, que como veis ahí son al menos 10. Señales de proliferación constante, insensibilidad a las señales de freno de crecimiento, es decir, todo el organismo se regula perfectamente, sabe cuándo un tejido tiene que crecer o tiene que reparar una herida o tiene que regenerar, pero en el cáncer pues esto se evade. También hay una evasión de los mecanismos de vigilancia inmune, porque el sistema inmune al final controla que todo esto no se salga de su sitio, de su entorno. Potencial de replicación infinita. Inflamación tumoral, que es muy importante, de ahí que la inflamación crónica o la inflamación basal, aunque sea de bajo grado, son siempre factores predisponentes para el cáncer. Y ya teniendo un tumor, ciclos de inflamación le van a ayudar también a crecer. Puede llegar en un grado más avanzado a invadir los tejidos vecinos e incluso a distancia, produciéndose metástasis. Para ello hace una neoformación de vasos constante, que es la angiogénesis. Afecta al genoma, con lo que habrá una inestabilidad genómica y se producen mutaciones. Se evaden los mecanismos de control celular, como la apoptosis o muerte celular programada, y también hay una desregulación importante de los procesos energéticos. Veremos que el tumor se nutre, se alimenta de diferentes maneras que el resto del tejido sano. Durante décadas, el paradigma científico que definía el cáncer se ha basado en que el origen del cáncer estaba en esas mutaciones y estaba, por lo tanto, en el núcleo celular. Y se nos ha dicho continuamente que entonces los cánceres eran más de 200 enfermedades diferentes. Sin embargo, el comportamiento de todo cáncer tiene unas características comunes, similares, que son características metabólicas y desregulación de procesos energéticos. Eso, todos esos cambios metabólicos y energéticos van a dar como consecuencia una desregulación epigenética que es la que da lugar luego a las mutaciones nucleares. Por lo tanto, dichas mutaciones son más bien la consecuencia que la causa del cáncer. Sin embargo, el metabolismo tumoral es muy complejo. Hay un esquema ahí que por supuesto no voy a explicar, pero fijaros la cantidad de vías metabólicas que puede tener relación con cómo se comporta y sobre todo luego cómo se quiere tratar.
Bueno, es interesante un ensayo que hizo Thomas Jeffrey para ver realmente dónde se originaba el cáncer. Entonces lo que hicieron fue elegir un grupo de células sanas y otro grupo de células cancerígenas e intercambiar los núcleos entre ellas para ver qué pasaba. Entonces los núcleos tumorales trasplantados a citoplasmas sanos daban como resultado células sanas, mientras que los núcleos sanos trasplantados a citoplasmas de células cancerígenas daban como resultado células cancerígenas. Por lo tanto, el problema inicial no estaba en el núcleo, sino en el citoplasma. Y en el citoplasma es donde se encuentran, por ejemplo, las mitocondrias, pero también otros orgánulos que tienen interés en el cáncer, como pueden ser los lisosomas, la membrana, etcétera, etcétera. Y entonces, sobre todos estos estudios de metabolismo tumoral, tenemos aquí a estos dos doctores, Thomas Jeffrey, del que acabo de hablar, norteamericano, y otro menos conocido, pero tan pionero como él, sino anterior, que es Ernesto Prieto Gratacós, un cubano argentino, cuyo equipo investigó muchísimo toda la base metabólica del cáncer y que consiguió montar en Argentina, en Buenos Aires, una clínica para el tratamiento metabólico del cáncer que tuvo unos resultados espectaculares hasta 2020, cuando con la excusa de la pandemia se la cerraron. Pero no obstante, sigue habiendo alguna otra, aunque son clínicas oficiosas. Ya lo comentaremos en la siguiente presentación. ¿Qué ocurre entonces? ¿Por qué hemos dicho que el cáncer tiene un potencial de replicación infinita y no obedece a las señales de freno de crecimiento? Bueno, pues sabemos que la mayoría de las células de nuestro cuerpo se multiplican mediante mitosis. Hay tejidos que se replican, se reproducen mucho más rápidamente porque la duración de la vida celular es escasa, como ocurre con los tejidos epiteliales, todos los que revisten los tubos internos, la piel, etc., ¿no? Y estos, pues cada pocos días se regeneran, ¿no? Mientras que hay otros tejidos, como pueden ser los parénquimas orgánicos o del sistema nervioso, que lo hacen mucho más despacio. Para ello, la mitosis tiene 4 fases, ¿no? Como recordáis todos del bachiller: profase, metafase, anafase, telofase. Bien, pues todos estos cambios de fase están regulados por unas enzimas que se llaman quinasas dependientes de ciclinas. Y en los tumores se ha visto que estas enzimas están sobreexpresadas y por lo tanto el ciclo celular va mucho más deprisa. Cuando se encuentra algo de esto, lo veis ahí que pongo puntos de presión, ¿no? Cuando se encuentra algo de esto que está alterado en un tumor y que normalmente está regulado por enzimas, se considera que eso puede ser una diana terapéutica, es decir, un punto de presión para atacar al tumor, para dificultarle su crecimiento. Normalmente estas dianas terapéuticas se atacan con MAPS, es decir, anticuerpos monoclonales específicos, pero vamos a ver después, sobre todo en la segunda conferencia, que atacar un punto de presión en un cáncer sirve de poco, incluso varios. Es decir, hay que hacer tratamientos sinérgicos porque si no, eso se agota, llega un momento que hay resistencia y ya no funciona. Bueno, el caso de que los tumores que crecen también con estos ciclos acelerados no ocurre solo en las células cancerosas, sino que es un mecanismo que el organismo conoce y que utiliza cuando hace falta. ¿Y cuándo hace falta? Por ejemplo, en el caso del sistema inmune activado, cuando el sistema inmune se activa para producir una serie de células T o células B, que tienen que producir, por ejemplo, anticuerpos o ser específicas en sus centros activos contra un determinado antígeno, se produce una regresión blástica y una multiplicación espectacular de células inmunes. Eso es igual que lo que ocurre en el cáncer. También en el caso de los embriones, durante la vida embrionaria, el desarrollo embrionario, también se produce una multiplicación celular muy extensa e intensa. Y como después veremos, esos mecanismos metabólicos, que son al final mecanismos de fermentación y no de respiración aerobia, los utilizan también. Es decir, el embrión, el sistema inmune, utiliza también la fermentación en vez de la respiración aeróbica. Por lo tanto, el que el tumor utilice la fermentación no es nada raro. La cuestión es cómo lo hace y cómo se acoplan los demás mecanismos al respecto. Entonces, ¿cuál es el punto de partida en el cáncer? ¿Por qué se forma un cáncer? Bueno, pues hay dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es la desregulación inmunológica, porque como estamos diciendo, el sistema inmune es el que tiene que controlar que todo esté en su punto, ¿no? Es decir, si hay algún agresor, pues se va a eliminarlo. Si hay residuos
eliminarlos, si hay células muertas también parasitarlas y eliminarlas, es decir, es un sistema también de inmunovigilancia y de mantenimiento de la identidad. Entonces, un tumor que se desregula y crece no es algo que se corresponda, ¿no?, con el fenotipo normal, natural del cuerpo humano. Pero, ¿qué ocurre con el sistema inmune? Que el sistema inmune tiene muchas funciones y una de ellas es la de reparación de heridas o la de protección de embriones. Entonces, el sistema inmune va a considerar al tumor maligno en sus etapas iniciales como una herida que hay que reparar. Entonces, se convierte en un fenotipo protector. Pero en las etapas avanzadas, cuando ya la cosa está muy mal, para el sistema inmune es un embrión que hay que proteger e incluso que hay que trasladar, como ocurre con el huevo fecundado, que es trasladado, ¿no?, desde las trompas de Falopio hasta el útero para implantarse. Pues lo mismo, es decir, el sistema inmune entonces se vuelve protector del tumor. Ya iremos explicando eso con un poco más de detalle. El tumor, igual que un embrión, contiene también células madre tumorales, veremos de qué procedencia o cómo se forman incluso en el propio tumor. Además, su metabolismo es fermentativo, pero como he dicho antes, es propio de los tejidos en rápido crecimiento. El ciclo celular también se adapta al rápido crecimiento y el endotelio vascular, como después veremos, pues también se adapta a la protección del tumor. Las mitocondrias que tiene el tumor no siempre son disfuncionales, pero sí que son tumorigénicas, como hemos visto en el experimento de Sheffer. El punto de partida es la mitocondria, pues desde luego la disfunción mitocondrial está siempre presente en los tumores, está siempre presente. Hay problemas en la cadena respiratoria porque se produce glucólisis, es decir, fermentación, glucólisis anaeróbica terminando en el lactato, ahora lo veremos esto mejor, para producir. Se pensó, desde que Warburg descubrió esto, ¿no?, descubrió que la célula tumoral utilizaba la glucólisis en presencia incluso de oxígeno, se pensó que era una célula muy débil, que tenía muy poco ATP, que era muy, entonces de ahí se pensó, bueno, pues esto con citostáticos y tal no la cargamos enseguida. Pero eso no es así y lo vamos a ir viendo en absoluto. No. La fermentación, como he dicho, lo hacen también los embriones, el sistema inmune, es decir, la fermentación la utiliza principalmente para obtener sustratos metabólicos, ya que el tumor tiene que crecer, tiene ese crecimiento descontrolado y por lo tanto lo que necesita son las para construir, necesita nucleótidos, necesita lípidos, necesita ladrillos, como digo. También hay alteraciones en el potencial de membranas, se produce entrada de calcio, etc. Digo que todo esto lo vamos a ir viendo un poco mejor. Alteraciones en el flujo de protones en la membrana mitocondrial, un balance redox incorrecto, hay estrés oxidativo, las mitocondrias en su dinámica de crecimiento están alteradas, tanto las fusiones, fisiones, la mitofagia, la mitogénesis, todo esto está alterado en el tumor. Y como consecuencia, y la mitocondria es un orgánulo transductor de señales, es decir, que da mucha información al resto celular, pues se va a producir un control epigenético sobre el núcleo que va a ocasionar las mutaciones nucleares características de cada tumor. Además, hay también una alteración en la homeostasis del calcio mitocondrial, se produce daño al ADN mitocondrial por este exceso de radicales libres y peroxidación lipídica de la membrana mitocondrial, especialmente el daño oxidativo a la membrana mitocondrial, a las crestas mitocondriales, que es donde se produce la fosforilación oxidativa, es fundamental. Y ahí hay un fosfolípido, la cardiolipina, que es determinante para que se pueda acoplar la fosforilación oxidativa a todo el ciclo, ¿no? Si no, la mitocondria muchas veces tiene que pudiera desacoplar la fosforilación oxidativa para evitar el exceso de radicales libres. Entonces, ¿cuál es el papel de la mitocondria? Pues bueno, vamos a ver, mejor lo señalo allí. Vamos a ver, aquí tendríamos lo que es las vías canónicas, digamos, lo aceptado hasta ahora, aunque esto no es exactamente así, pero bueno, es lo aceptado hasta ahora de cómo funciona el balance energético, la función energética en la mitocondria. Entonces tenemos en primer lugar la glucólisis, que se produce en el citoplasma mediante toda esta cadena enzimática, siempre a partir de la glucosa 6-fosfato. El primer paso es fosfatar la glucosa. Terminaría en el piruvato y este piruvato, como acetilcoenzima A, entraría en el ciclo de Krebs
donde se va a producir una serie de coenzimas reducidos que pasarán luego a las crestas mitocondriales y a la cadena de transporte electrónico, donde se acopla la fosforilación oxidativa. Sin embargo, la célula puede decidir, la célula normal, no necesariamente tumoral, en un momento determinado hacer esta respiración aerobia, todo esto es en presencia de oxígeno, lógicamente, hacer esta respiración aerobia o no. Si en unas circunstancias normales hacer respiración aerobia, pues tendríamos aquí la glucólisis, ciclo de los ácidos tricarboxílicos y la respiración aeróbica en la cadena de transporte electrónico. Pero cuando la demanda de energía de sangre en los músculos es mayor de la que nosotros proporcionamos, pues entonces tiene un atajo que es terminar en vez de en el piruvato en el lactato y producir fermentación láctica. En este caso se acumularía lactato que después habría que reciclar. También se puede hacer la fermentación alcohólica, que es un paso parecido que termina en alcohol, ¿no? Es incómodo la vista. La cuestión es que si se hace respiración aeróbica terminando con la fosforilación oxidativa, el balance energético es muy importante. Fijaros, pueden obtener 36 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Pero si se hace glicolisis, pues son 6, incluso menos, ¿no?, moléculas de ATP. El NAD es imprescindible para que se inicien los primeros pasos de la glucólisis. Entonces, la célula tiene que encontrar otros mecanismos, porque ese mecanismo canónico, podríamos decir, pues no le vale. El efecto Barbour, que es muy conocido, en fin, de todas las personas que han leído algo sobre el cáncer, recibió el premio Nobel, y justamente lo que descubrió fue, miramos aquí en los tejidos diferenciados, pues lo que acabamos de explicar, es decir, cómo la glucosa a través de la glucólisis termina en piruvato, raramente a lactato, si tiene que fermentar, y lo normal es que se produzca, que entre la mitocondria se produzca en la cresta mitocondrial la fosforilación oxidativa. Sin embargo, en los tejidos en rápida proliferación y en los tumores sí que se produce siempre mucho lactato. Es decir, que lo que sí se produce es mucho lactato. Entonces es la glucólisis anaerobia. ¿Qué pasa? ¿Qué es el efecto Barbour entonces? Es la glucólisis en presencia de oxígeno. Porque si no hay oxígeno, no le queda a la mitocondria, no le queda a la célula más remedio que para seguir manteniendo un poco de energía y para sobrevivir, fermentar hasta el lactato. Pero si tiene oxígeno, no tendría que hacer eso, porque hemos visto que la fosforilación oxidativa rinde energéticamente muchísimo más que la fermentación láctica. Entonces, ¿por qué lo hace? Pues ahora después lo vamos a ver, ¿no? Fijaros también que aquí está explicado cómo, a partir de la glucosa, hemos dicho, la glucosa, el primer paso de la glucólisis es fosfatar la glucosa 6-fosfato, ¿no?, que seguiría la vía de la glucólisis hasta el piruvato, pero que se puede derivar a otra vía metabólica, que es la vía de las pentosas fosfato. Y esta vía tiene la ventaja de que, después veremos, puede reciclar la glucosa, pero bueno, de que sobre todo produce estos ladrillos para construir, produce nucleótidos. Produce, por ejemplo, ribosa, desoxirribosa, que son fundamentales para que se formen ácidos nucleicos. Y sin ADN no podemos construir nuevas células, no se podrían hacer esas mitosis aceleradas que hace el tumor. Pero no solamente ocurre eso, no solamente ocurre muy aumentada esta vía, sino que en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que teóricamente el piruvato en forma de acetilcoenzima A, que entra en el ciclo de Krebs, fijaros que está truncado en varias partes para que se produzcan también algunos de los sustratos que hay ahí, que se van produciendo ahí. En vez de seguir el ciclo, pues se va liberando citrato, se va liberando alfa-acetoglutarato, se va liberando succinato, y muchos de estos
muchos de estos ácidos liberando citratos, se van liberando alfadores epigenéticos, se van liberando citratos, y muchos que tienen un efecto en muchos de estos ácidos. Lo que ocurre es que son unos señalizadores epigenéticos de gran importancia que vamos a ver después, que tienen un efecto endocrino realmente. Pues lo que ocurre en el tumor es que la glucosa se aprovecha muy bien. La glucosa se recicla y da varias vueltas gracias a la vía de las pentosas fosfato, gracias a que la mayor parte de la glucosa 6-fosfato no sigue la glucólisis, sino que se va hacia la vía de las pentosas fosfato. Y así se generan un montón de coenzimas reducidos, esta enzima es importante, para que estos coenzimas reducidos sí que entren en la fosforilación oxidativa, pero no en la mitocondria, sino extramitocondrialmente. Por ejemplo, en el retículo endoplasmático, es la fosforilación oxidativa extramitocondrial. Bueno, aquí lo vemos un poco esto, ¿no? Es decir, en los tumores el flujo glucolítico hacia la vía de las pentosas fosfato aumenta, sobre todo para producir sustratos. Hay un mayor consumo de glucosa con menor dependencia energética mitocondrial y el aumento de la vía de las pentosas fosfato en las células tumorales está bien establecido, y la enzima transfetolasa, que es fundamental para esto, ahora lo vamos a ver, es clave en la vía de las pentosas fosfato no oxidativa y está muy aumentada en el cáncer y supone progresión del cáncer. Entonces, ¿cómo ocurre esto metabólicamente? Pues esto ocurre de esta manera. Mira, aquí tenemos también la glucólisis, ¿no? Lo que hemos dicho antes, desde la glucosa 6-fosfato, para abajo terminaría en el piruvato y si sigue adelante en lactato, ¿no? Sin embargo, pues los investigadores en bioquímica están viendo que este paso de la fructosa 1,6-bifosfato al gliceraldehído 3-fosfato, ese paso es raro que se dé porque es una reacción endergónica, es decir, es una reacción que necesita mucha energía, en que los productos tienen menos energía, tienen más energía libre que los sustratos. Entonces, seguir esta vía es complicado, incluso en una célula normal, no ya en una tumoral. Pero ¿qué pasa? Que como la glucosa 6-fosfato se puede ir por la vía de las pentosas fosfato, sí que hay estas enzimas, las transfetolasas, que la pueden convertir en diversos sustratos, por ejemplo la celulosa, en gliceraldehído. Y el gliceraldehído sí que continúa la vía de la glucólisis. Es decir, puede haber glucólisis, pero hay otras enzimas que están expresadas, lógicamente en cáncer estarán sobreexpresadas, y además implica que el tumor sabe utilizar muy bien la glucosa y le saca todo el partido, porque como hemos visto antes, la recicla. Es decir, no solamente la transfetolasa nos permite esto, sino que nos permite que otros sustratos pasen a otras vías y continúen pasando por la vía de las pentosas fosfato. Es decir, el tumor no es un pobrecito en cuestiones de energía, ni mucho menos. No es tan fácil la cosa como decir, le privamos de glucosa y ya está. Bueno, sobre la bioenergética del cáncer también se ha escrito mucho. Bueno, ahí tenéis un estudio y tenéis un libro incluso, también sobre toda esta bioenergética. Lo más interesante es que bueno, pues hay mutaciones en las enzimas del ciclo de Krebs, por ejemplo, especialmente en la isocitrato deshidrogenasa, la succinato deshidrogenasa, la fumarato hidratasa. Veremos el succinato, el papel tan importante que tiene en los tumores. Entonces, por ejemplo, pues se sabe que la mayoría de los metabolitos del ciclo de Krebs pues van a ser clave en esta desregulación que hay, que hemos visto ya antes también, es clave en la oncogénesis y que impulsa el desarrollo del tumor. Pero ahí se siguen buscando nuevas dianas, como digo, puntos de presión, ¿no? Es decir, vamos a ver si esta enzima tal, pues la cambiamos o la alteramos o la sustituimos. Ya, pero este se ve muy bonito. No sé qué se ve muy bonito. Bueno, ¿y qué pasa con el ATP? Porque hemos dicho, bueno, claro, la fosforilación oxidativa está desarrollada. En el retículo endoplasmático, que parece que sí, que puede, aunque la mitocondria, incluso la cardiolipina esté oxidada y haya muchos radicales libres y tal, pues la mitocondria, ¿qué hace? Forma unas bolsitas, unos exosomas, que se los pasa al retículo endoplasmático que está al lado a través de la membrana,
y el retículo endoplasmático continúa con la fosforilación oxidativa. Pero es que además el tumor es capaz de captar ATP extracelular. Es decir, aquí tenéis varios estudios sobre el ATP extracelular, y fijaros que las concentraciones de ATP extracelular son 1000 veces superiores en las células cancerosas, en los tejidos cancerosos, a los tejidos normales. Esta célula cancerosa puede extraer ATP por macropinocitosis de los tejidos que la circundan, y bueno, pues esto sugiere además también que todas las células que hay en el microambiente tumoral, que ahora después vamos a ver que son muchas, no solo las células tumorales, le pueden ceder su ATP, especialmente los fibroblastos asociados al tumor. Bueno, el ATP captado, ¿no?, esta gran cantidad de ATP que capta la célula tumoral, le sirve lógicamente para todo su proceso de degradación de la matriz, de progresión, de invasión, de metástasis. E incluso las plaquetas liberan nucleótidos de adenina que permiten que las células tumorales puedan romper la barrera endotelial. Que ya sabemos que eso, ahora lo veremos con la angiogénesis, es uno de los mecanismos por los cuales la célula tumoral puede difundirse y puede pasar a la sangre y puede después producir metástasis. Por si hubiera poca complicación, no solamente está descrito el efecto Warburg, sino también el efecto Warburg inverso. Entonces, aquí tenemos una publicación, ¿no?, en que se estudia esto. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que algunos investigadores piensan que antes de que la célula tumoral se inicie en el efecto Warburg, es decir, en este ciclo especialmente fermentativo, ya hay otras células en su microambiente que lo están haciendo, que son básicamente los fibroblastos asociados al tumor. Es decir, un tumor que se produce en un órgano, un tejido parenquimatoso propio del órgano, siempre está sostenido por tejido conjuntivo, el estroma, que tiene básicamente células, sustancia intercelular y unas células que producen todo esto, que son los fibroblastos. Bueno, pues el carcinoma, el cáncer, se habla principalmente cuando es del lado de tejido epitelial. El sufijo carcinoma se refiere a los tumores epiteliales. Pues estas células que sí que están cancerizando efectivamente, además de captar ATP del exterior, por ejemplo, producido por los propios fibroblastos, pueden también hacer que el estroma, es decir, todo el tejido que las sostiene, se convierta en un estroma de cicatrización de heridas, lo que hemos dicho al principio. El tumor al principio es una herida que hay que curar continuamente y al final es un embrión, ¿no? Entonces, este estroma es rico en energía, rico en sustratos, que permite el crecimiento tumoral y la angiogénesis. Entonces, según esta hipótesis, serían los fibroblastos los primeros que empezarían a realizar el efecto Warburg para producir estos metabolitos necesarios para la célula tumoral. Pero bueno, empiece en el estroma o empiece en el parénquima, al final todo se retroalimenta y entra en un círculo de, pues eso, de ayuda, de simbiosis. Todo para el tumor. La mitocondria además es un gran transductor de señales y por eso hemos dicho que las mutaciones se inician la mitocondria, en el ADN mitocondrial, y de aquí se va a trasladar esa información al núcleo. Entonces el núcleo es muy susceptible, por ejemplo, por la acetilación de histonas, es decir, el acetilcoenzima A, que se produce mucho en la mitocondria, puede hacer que se produzca un silenciamiento génico y se impida la transcripción por acetilación de histonas. Y por otra parte, el incremento de radicales libres mitocondriales va a producir adquisición de calcio intracelular que evita la apoptosis, y así estas células dañadas pues pueden seguir funcionando. Pero además la mitocondria podríamos decir que es el órgano inmune de la célula. La mitocondria tiene una serie de funciones que son muy similares a las de la inmunidad innata, ¿no? Porque recibe señales de entrada, de salida, regula, ¿no? Entonces, es un gran centro de señalización y de traducción de señales, como acabamos de decir. La señalización indirecta implica recepción o liberación de sustratos. Estos sustratos pueden ser propios de la mitocondria o captarlos de fuera. Por ejemplo, radicales libres mitocondriales,
mitocondrial, cardiolipina, péptidos, etc. También iones, calcio, hierro, que veremos que son muy ricas las células tumorales en estos iones. En cambio, la señalización directa es más específica con otros, con el núcleo, con el aparato de Golgi, con la membrana, con el lisosoma, etc. En fin, toda esta capacidad multifacética de señalización lo que destaca es el papel crucial de las mitocondrias en la comunicación celular y en los mecanismos de respuesta, así como sus funciones integrales dentro de la inmunidad innata intracelular. Bueno, visto todo esto, no cabe ninguna duda que la mitocondria tiene un papel central en la tumorigénesis. No cabe duda. Por una parte, los problemas en la cadena respiratoria, los mecanismos fermentativos, la alteración del balance de radicales libres, la deficiencia de regulación de proteínas antiapoptóticas, pero este estrés oxidativo, que posiblemente sea uno de los mecanismos de que se produzca el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa en la membrana de las crespas mitocondriales, está en la base de la mayoría de las patologías crónicas, como podemos ver en el esquema, ¿no? Es decir, es que prácticamente todos los órganos, no solamente en el cáncer, sino pues prácticamente en todos los órganos nos encontramos que el balance desacoplado de radicales libres, ¿no? El estrés oxidativo va a ser uno de las bases de la mayoría de la patología crónica. Bueno, otro aspecto importante en la célula tumoral son los potenciales de membrana. En la membrana celular sabemos que existe sodio fuera de la célula y potasio dentro de la célula, y este intercambio de iones es por lo que facilita los potenciales de acción y lo que mantiene el potencial de membrana. Pues bien, en la célula cancerosa se produce una inversión sodio-potasio que es irreversible y definitiva. Es decir, no vale que luego la bomba de sodio lo saque, no, es irreversible y definitiva. Y está relacionado, lógicamente, con todos los procesos de progresión, migración, etc. Pero la membrana mitocondrial, cuyo potencial depende de la concentración de iones hidrógeno, ¿no? de hidrogeniones a cada lado, también está alterada, porque las células cancerosas están hiperpolarizadas. Bien, 220 milivoltios en comparación con la célula sana que tiene 140, pero esto es la de la membrana mitocondrial, no la de la membrana plasmática. Y en esto, aquí, el problema es posiblemente todo esto es por el exceso de radicales libres mitocondriales, y tiene gran importancia la perosidación lipídica de esos lípidos que forman la membrana mitocondrial. Es especialmente importante la ratio esfingomielina-ceramida, que son fosfolípidos, y también la cardiolipina, que es un lípido fundamental para que se pueda acoplar la fosforilación oxidativa. También es un fosfolípido la cardiolipina, ¿no? ¿Y qué pasa en el entorno del tumor? Porque bueno, estamos hablando mucho de la célula cancerosa, pero el tumor, lógicamente, está asentado en un tejido, y ese tejido está sostenido por un estroma de tejido conjuntivo, con sus fibras, etcétera, más células del sistema inmune que vienen ahí. Pues fijaros, las células tumorales hacen una comunicación autocrina, es decir, producen ahí unas vesículas con información, con mediadores informadores, a los fibroblastos, los FACs, fibroblastos asociados al tumor, a las células del sistema inmune, que normalmente son células inflamatorias que vienen ahí a ver qué pasa, y también a las células endoteliales que revisten los vasos sanguíneos que hay en ese tejido. Lógicamente hay diferencias, ¿no? Pero cuando el tumor todavía es capaz de mantenerse con la sangre, con los vasos sanguíneos que hay normales, pues digamos no hay mucha hipoxia, pero llega un momento en que el tumor ha crecido tanto que no se puede mantener y que entonces necesita vasos sanguíneos nuevos. Bueno, seguimos viendo un poco lo que es el estroma, ¿no? Por nuevos vasos, cuando ahora, como veremos, se produzca angiogénesis.
células inflamatorias, fibroblastos y células mesenquimales. ¿Qué son células mesenquimales? Células que han retrocedido a etapas embrionarias, es decir, son, como dijéramos, células madre de los fibroblastos. Pero claro, estas células son mucho más pluripotenciales que la célula ya adulta. Tiene fibras y en parte estas fibras, algunas son normales, se ha visto, por ejemplo, fijaros, las células inflamatorias, que son de todo tipo, macrófagos, neutrófilos, linfocitos, están en un perfil que ahora después lo analizaremos, perfil M2TH2, es decir, es un perfil de cicatrización de heridas, no es un perfil que sea protector del cáncer, porque tendría que fagocitar o matar o favorecer la apoptosis de estas células anormales, pero no, el perfil es un perfil protector. Pues como ya hemos dicho, no es solo la célula cancerosa la que está alterada, ¿no?, con el efecto Barrow inverso, que incluso decía que podía ser los fibroblastos donde se iniciaba todo el proceso de cancerización. Los fibroblastos, no cabe ninguna duda de que son reprogramados y que se vuelven a unas etapas incluso pues, más primitivas. Bueno, varios investigadores de Zurich, ¿no?, han descubierto cómo se realiza ese proceso, normalmente pues, a partir de citoquinas o de mediadores autocrinos que producen la célula tumoral, pero incluso se ha fotografiado. Y fijaros, con microscopía de fluorescencia, se ve la célula tumoral abajo y vemos cómo a través de una especie de filamentos finitos transfiere mitocondrias al estroma. Aquí estarán los fibroblastos, bueno, todo esto, lo verde serían fibras. Entonces, hay una transferencia de mitocondrias desde la célula tumoral al fibroblasto que favorece esa cancerización. Entonces, hemos dicho que la mitocondria es un órgano de gran señalización, tanto por sustancias como por comunicación interorgánica, como por transferencia de mitocondrias de unas células a otras. Y también circulan mitocondrias libres, por la sangre a veces. Bueno, pues este es un proceso, claro, en el que se produciría la reprogramación del fibroblasto. El microambiente tumoral es complejo, como vemos ahí, pues tiene todo este tipo de células, el estroma, etcétera, vasos sanguíneos, pero llega un momento en que el tumor crece demasiado y ya no tiene nutrición suficiente ni oxígeno. Muy alimentativas. Cuando más maligno y más proliferativo. Así se entra en un círculo vicioso irreversible, de manera que la hipoxia, lo veremos, pues también libera factores por hipoxia, ¿no?, factores de transcripción por hipoxia, que va a dar lugar a que se produzcan nuevos vasos, una vasculatura que va a ser aberrante, y todo esto con un metabolismo muy fermentativo, con cambios en el pH y exceso de lactato en el microambiente. Además, el tumor cuando crece, pues no tiene sitio y entonces pues, quiere expandirse, ¿no? Se va a producir ruptura de los mecanismos de contención, que son las láminas basales del tejido conjuntivo que lo contienen, y va a querer extenderse. Todo esto lo puede hacer, entre otros, por unos enzimas que se llaman endopeptidasas, que con dedos de zinc, que van los estroma para favorecer la función tumoral. Estas enzimas, estas endopeptidasas, están sintetadas por todas las células del microentorno. Las células tumorales, los fibroblastos, las células inmunes, activan el factor de crecimiento tumoral y favorecen también la pérdida de caderina, con lo cual la célula se puede soltar más fácilmente, y favorecen también la transición epitelio-mesenquimal, que quiere decir que la célula epitelial, si era de un carcinoma,
va a regresar a estadios embrionarios anteriores, convirtiéndose en una célula madre. ¿Cómo se produce entonces esta angiogénesis, esta neovascularización? Pues se va a producir, como vemos, en primer lugar se liberan factores angiogénicos, por ejemplo el factor poliposia. Eso hace que el vaso sanguíneo que tengan más cerca empiece a producir, ¿no?, una protuberancia, una yema, y al mismo tiempo las enzimas estas endopeptidasas, ¿no?, la matriz le permiten abrir paso para que esa yema vascular crezca, y finalmente se ha formado un nuevo vaso y las células del endotelio vascular van a completar el acondicionamiento de ese nuevo vaso en el tumor. Por tanto, hay tres etapas: inicial, media y maduración. Aquí vemos también cómo se produce esta angiogénesis. Fijaros estas yemas, ¿no?, estas protuberancias que se van produciendo, y luego a partir de estas protuberancias crece, pero crece sin control. Crece sin control, de manera que estos vasos muchas veces no son eficaces y no solucionan el problema de hipoxia que ya tenía ese tumor, que por eso estaba produciendo nuevos vasos. Y lo que sí está demostrado es que a más hipoxia tumoral, más malignidad tumoral. Bueno, lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, el crecimiento del tumor es mayor que su aporte energético, y entonces necesita esta formación de vasos. La propia hipoxia favorece la liberación de este factor de transcripción, que regula la respuesta tisular a la hipoxia, regula también que el mecanismo de obtención de energía sea fermentativo, y tiene influencia en todos los pasos del tumor. Pero lo que es peor, supone resistencia a la quimioterapia, es decir, las células hipóxicas no responden a la quimioterapia. La quimioterapia convencional es oxidativa básicamente, citostática y oxidativa, entonces para ello requiere que pueda llegar oxígeno al tumor. Si el tumor está ya sumamente hipóxico, la quimioterapia no le va a funcionar. Relacionada con la hipoxia tenemos el hierro, un mineral, un ion muy importante también en todo el organismo, porque como sabemos es esencial en numerosas funciones metabólicas, por ejemplo, formar parte de la hemoglobina para transportar el oxígeno, pero también en otras enzimas, peroxidasa, ácido cromo, catalasas, etc. Es muy importante también en el metabolismo redox, por los pasos de hierro 2 a hierro 3 y la acción de Fenton, de formación de radicales libres, y está regulado muy estrictamente por dos proteínas: la hepcidina, que se produce en el hígado y que lo que hace es retener hierro, quitar hierro de la circulación. ¿Cuándo hace esto? Cuando hay inflamación. Es decir, la inflamación en la que se sobreexpresa interleuquina 6, aumenta la hepcidina, se retiene hierro. ¿Para qué? Para no alimentar normalmente, por ejemplo, a los gérmenes asociados a la inflamación, pero lógicamente va a favorecer una anemia. La anemia es muy mal consejo en un cáncer, porque si ya de por sí la hipoxia en el tumor intratumoral o en el entorno tumoral está favoreciendo toda la malignización de ese tumor, si encima la persona está anémica, pues mucho peor. Mejor para el tumor y peor para el organismo. Y curiosamente en las neoplasias vemos que hay exceso de hierro, es decir, el organismo está deficiente de hierro, está incluso anémico, pero la neoplasia está cargada de hierro. Y está cargada de hierro porque los macrófagos asociados al tumor, las células TAM, los macrófagos asociados al tumor, hemos dicho que eran un fenotipo M2, y estos, mientras que el macrófago normal, que tiene acciones bactericidas, proinflamatorias, supresoras del tumor, retiene hierro y no lo exporta, el macrófago M2, que está en el microambiente tumoral, como lo que tiene que hacer es curar, remodelar, ayudar a esa herida, reparar el tejido, pues libera un montón de hierro por ferroportina. Entonces estamos viendo cómo de esta forma el tumor perjudica al organismo para beneficiarse, es decir, empieza a actuar de una forma parasitaria. Bueno, estas serían, ¿no? Las células inmunes en el tumor son muy importantes, por eso luego incluso cuando hablemos de tratamientos que se producen dos tipos de macrófagos, y en el tumor son macrófagos M2 que promocionan el tumor.
Tienen mayor importancia que las células NK y los linfocitos T8 citotóxicos, que teóricamente son células que impedirían la progresión del tumor, pero estos macrófagos ahí empiezan a producir citoquinas y tal, y otras moléculas que veremos después en la célula tumoral, etcétera, bloquean la acción del sistema inmune. Entonces, no te sirve de nada tener el sistema inmune porque está bloqueado, está ayudando al tumor en vez de combatiendo. Además, aparece otro fenómeno muy interesante, que son las células madre tumorales, que son las responsables de las recidivas y de las metástasis. Todos conocemos personas que se han dado unos tratamientos, unos ciclos de quimioterapia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Oh, el tumor está limpio, y al X tiempo reaparece el tumor ya como una bestia, ya imparable, intratable. Bueno, pues eso en buena parte es debido a estas células madre. Son pocas, proporcionalmente, tratamiento es decir, pueden fermentar o pueden oxidar. Aquí lo vemos. Según lo que le convenga al tumor. Que el efecto Barbour nos decía que toda célula tumoral era fermentativa. Pues no, señor. La célula madre tumoral puede también oxidar. Es decir, cuando necesita energía, utiliza fosforilación oxidativa. Cuando no, utiliza la fermentación. Es una célula embrionaria. Es una célula que ha retrocedido, se ha producido una transición epitelio-mesenquimal y ha retrocedido a las células embrionarias que eran pluripotenciales. Parece ser también que algunas de estas células pueden pasar a la circulación y ser células tumorales circulantes, y según otras hipótesis, las células tumorales en el microambiente tumoral. Las células circulantes pues se han estudiado, se han visto, se han aislado de la sangre y se han visto. Bueno, aquí hay un equipo, ¿no? Dirigido por Matías, que ha descubierto que hay una buena proporción de estas células tumorales circulantes tienen aquí una protuberancia mediada por unas proteínas del citoesqueleto. Y lo que hace esta protuberancia es que le sea más fácil salir del vaso y anclarse en un nuevo tejido y producir las metástasis. Sí que han comprobado que a mayor número de células con protuberancia va a haber mucha más facilidad de que se produzcan metástasis. ¿Qué es la metástasis? Pues el cambio de lugar, es decir, es el proceso de propagación de un foco cancerígeno a otro distinto de aquel en el que se originó. Las células estas circulantes pueden pasar, gracias a esa angiogénesis aberrante, pueden pasar a la sangre, pero también al sistema linfático, de aquí que cuando alguien tiene un tumor, enseguida se miren los ganglios centinela, ¿no? Que llaman los oncólogos. Pues la cascada metastásica se va a iniciar con la ruptura del tejido fundamental y de la membrana basal, lo que hemos visto que hacían las metaloproteasas de matriz, pero también se puede romper de forma iatrogénica por la biopsia, por la cirugía. Es decir, tenemos un tumor perfectamente encapsulado, por ejemplo, un tumor de próstata, y le vamos a hacer una biopsia, que la biopsia son una decena o una docena de pinchacitos, ahí a ver que si pillamos la celulita, pues a lo mejor lo que estamos haciendo es favorecer que por ahí se pueda ya escapar alguna célula metastásica. Y ya hemos dicho que la angiogénesis la favorece. Bueno, esto sería un poco en esquema, y aquí vemos un hígado que sí que tiene ya focos metastásicos. La autofagia, seguro que todos habéis oído mucho hablar de la autofagia, que es muy beneficiosa, es una muerte celular programada que produce muy poca inflamación, al contrario que la necrosis. Pues sí, es una excelente forma de prevenir el inicio del cáncer. Es una buena puesta a punto. Si tenemos un tumor en estas etapas iniciales, cuando el tumor apenas es una herida que no cicatriza, es beneficiosa, y vemos que tiene papeles antimetastásicos. Por ejemplo, reduce la hipoxia producida por la necrosis tumoral, previene la senescencia inducida por oncogenes, favorece la muerte celular y activa células dendríticas que serían en este caso beneficiosas como células del sistema inmune. Sin embargo, en cánceres ya establecidos, cuando el tumor es un embrión,
ya todo va a favor del embrión y es prometastásica. ¿Por qué? Porque facilita recursos, facilita ladrillos para construir nuevas células, porque mueren entonces las células oxidadas y permite el oxidativo que está sufriendo el tumor, pues que, digamos, liberarse del lastre, ¿no? Porque permite que se adapten en situaciones adversas, resiste a los fármacos y permite una cosa muy importante, un equilibrio, que se mantenga un equilibrio dinámico entre células tumorales y células tumorales. El pH tumoral, también seguro que habéis oído hablar mucho de esto, es una cosa importante, se refiere, pues, lógicamente, a la inversión sodio-potasio que hay en la membrana celular, pero también a la producción de metabolitos como el lactato, el sulfinato, etcétera, que se acumulan en el tumor. Entonces, el microambiente externo al tumor es ácido, de manera que hay una inversión de los pH intra y extratumoral. Es más alcalino el intracelular, el intratumoral, y por fuera de la célula hay un pH más ácido. Y cuando esto ocurre, el tumor es más agresivo. El pH alcalino interno favorece también la vía fermentativa, la inmunodepresión y la polarización de macrófagos M2, además de reclutar células del sistema inmune supresoras, células mieloides supresoras. Este punto es tan importante que un equipo de investigadores españoles y colaboradores han dicho que es uno de los puntos más importantes. El pH intracelular, no el ambiente acidólico que hay por fuera del tumor, que muchas veces, no, una dieta alcalina porque hay que combatir la acidosis. Eso no sirve para nada, sinceramente, no sirve para nada. La dieta es importante, pero eso de la dieta alcalina, perdonadme, pero es una tontería. El equipo este lo que hace es intentar modular el pH intracelular, que es alcalino y que es el que favorece justamente todo el metabolismo fermentativo, y para ello lo que hacen es, bueno, pues unos fármacos que modulan enzimas amigrasas carbónicas, que son las que regulan, ¿no?, bicarbonato, ácido carbónico, iones H+, etc. Como hemos dicho, en el ambiente tumoral se acumulan metabolitos que son protumorales, y de ellos los principales son el lactato y el sulfinato. El lactato procede de la glucosa, ya lo hemos visto, la glucólisis, que no termina en el piruvato, sino que fermenta hasta el lactato, y el sulfinato de la glutamina, pero también del ciclo de Krebs. Es uno de los metabolitos del ciclo de Krebs que se acumula en gran cantidad porque el ciclo de Krebs está truncado. El lactato, pues, es el metabolito principal de las células con efecto Barbour, se acumula en el microambiente tumoral, favorece la inmunosupresión y condiciona epigenéticamente transcripción de genes implicados en el avance tumoral por lactilación de histonas. Mientras que el sulfinato es fundamentalísimo, diría yo, porque es una molécula de señalización crucial junto con su receptor y está ya marcando, dando ya pistas de que la cosa no va bien en toda la patología metabólica. Es decir, ya hay un exceso de sulfinato y una alteración en esta vía del sulfinato en la diabetes, en la obesidad y en enfermedades metabólicas que son predisponentes al cáncer. Es liberado, como hemos dicho, desde la mitocondria al espacio extracelular, tiene efectos de señalización epigenética en la respuesta inmune y efectos hormonales. Por si todo esto no fuera poco, el tumor, además de todos los mecanismos de resistencia que ya hemos visto, como por ejemplo la hipoxia, la acidosis, etcétera, etcétera, la acumulación de estos metabolitos, tiene otros mecanismos de multiresistencia, como son todo lo que entre en ella que no sea natural, es decir, los xenobióticos, los fármacos. Entonces, están sobreexpresadas, como no, en el tumor, igual que en el feto, en el embrión. En el feto, en el embrión es bueno porque no está bien que le lleguen, ¿no?, xenobióticos, pero en el tumor, cuando le queremos meter fármacos para que lo machaquen, pues dice que naranja te la chinga, ¿no? Y no se sabe bien pues cómo funciona, porque hay un montón de cadenas de proteínas de estas y tal. Hay una teoría que dice que actúan como una aspiradora hidrofóbica, de manera que los fármacos son extraídos indiscriminadamente de la membrana en función de su hidrofobia, ¿no?, de su afinidad por la membrana, por la grasa de la membrana. En fin, que las células van desarrollando todos estos mecanismos, todas estas adaptaciones, y cuando se hace un tratamiento agresivo
y se mata, digamos, a las células más light, pues se nos quedan estas supervivientes que van a imponer su fenotipo y se van a volver ya intratables. Volviendo un poco a cómo utiliza, qué combustibles utiliza el tumor, pues vemos que en la dieta occidental nos basamos en la glucosa. Es decir, en una alimentación normal en la que comemos 3 veces al día y que no nos privamos de nada y que además hacemos poco ejercicio y no siquiera gastamos los combustibles, ¿no?, que introducimos, pues todo el cuerpo utiliza la glucosa y le resulta muy cómodo, menos el corazón. El corazón es muy listo y dice: yo pájara no quiero. Ya sabéis lo de los ciclistas, ¿no?, que le dan la pájara y no pueden. Pues con esta oxidación de los ácidos grasos, la grasa que todo el organismo pueda vivir con ácido graso, excepto el intestino, que prefiere siempre la glutamina. Glutamina siempre va a haber, y algunas partes del cerebro que siguen necesitando la glucosa, igual que el resto del cerebro, que prefiere los cuerpos cetónicos, que son un metabolito de los ácidos grasos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con esta alimentación pues estamos muchas veces favoreciendo mecanismos de desregulación epigenética que en un momento determinado son precursores del cáncer. Es decir, esta alimentación no es una alimentación saludable, y menos en personas con enfermedades crónicas, en personas, por supuesto, de cáncer o en personas ya de edad. Así que la dieta es muy importante en la cuestión metabólica. Pues ya hemos dicho que la glucolisis y la glutaminolisis le sirven de combustible al tumor, ¿no? El ayuno presenta ventajas específicas, sobre todo en las primeras etapas del desarrollo tumoral, antes de que se produzca la caquesia. Y hay, sin embargo, otras dietas que imitan al ayuno, como por ejemplo esta, que se propone aquí, Walter Longo, ¿no? Entonces ha visto que tan importante como restringir el exceso de glucosa, que al final son exceso de calorías, es importante restringir la metionina. La metionina es una aminoácido esencial que no se puede no tomar, ¿no?, que sigue el mismo ciclo que la cisteína y que se transforma en homocisteína, que es un aminoácido tóxico que daña los vasos sanguíneos, etcétera, etcétera, pero que si no está bien equilibrado, sobre todo con la glicina, va a producir un problema importante. Es tan importante como controlar la glucemia, controlar las proteínas. Controlar las proteínas. Restricción de proteínas en la dieta reprograma los macrófagos asociados a tumores y mejora la inmunoterapia, porque ahora después veremos que la inmunoterapia, si tenemos el sistema inmune totalmente en plan dormido, en plan protector del tumor, pues ya le pueden meter lo que le quieran meter, que no va a funcionar, ¿no? Bueno, hay algunos aminoácidos muy beneficiosos, como la glicina, arginina, taurina y lisina. Y glicina, ya os digo yo, que a pesar de ser un aminoácido como ubicuo, estamos deficientes todos. ¿Por qué? Pues porque no comemos ya las partes cartilaginosas y conjuntivas del animal. Ahora te comes el filete, pero no te comes los morros, las orejas. Más importante es el efecto Barbour, es el efecto Hoffman, que consiste en la utilización de grandes cantidades por el tumor de metionina para su transmetilación, para hacer procesos luego de señalización epigenética. Fijaros que la metionina también, con las vitaminas del grupo B, especialmente el ácido fólico, la B12, que es el ácido fólico, la colina también es ahí una sustancia importante, va a producir metilación excesiva, que además de agotar la glicina, deteriora la comunicación celular y produce procesos de silenciamiento génico. Entonces la solución es que equilibremos tanto la metionina, las vitaminas del grupo B y la colina con glicina, para que se produzca una metilación adecuada y suficiente glutatio. Se ha visto incluso que en los PET reacciona mejor la fotografía, la imagen, a metionina o a derivados, a metabolitos de la metionina, que de la glucosa. Por lo tanto, el efecto Hoffman hay que tenerlo muy en cuenta y mucho cuidado con la metionina. ¿Qué quiere decir eso? Dietas carnívoras, bueno, ya veremos.
Bueno, vamos a ver ya un poco para finalizar las hormonas, cómo influyen en el metabolismo tumoral. Por supuesto que las que regulan todo con el combustible energético derivado de la glucosa son las más importantes. Insulina y glucagón, por supuesto. La insulina es la única hormona hipoglucemiante, pero también en las dietas estas nuestras un poco exageradas, pues lo que se va produciendo con la edad es resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina es un muy mal consejo de cara a poder desarrollar un cáncer. Entonces, las dietas, hablar de dietas es complicado, lo que hablaremos en la siguiente charla, dependen de muchos factores, ¿no? Depende, por supuesto, de la época del año, de donde uno viva, de la latitud, etcétera. Y teniendo en cuenta que el pivote sobre el que tiene que bascular es las proteínas, porque tienen que ser imprescindibles para no darle de más al tumor, pero darle las necesarias al resto del organismo, pues tenemos que, sobre todo en el invierno, en los sitios fríos, hay que aumentar la grasa y tiene como consecuencia beneficiosa el aumento de cuerpos cetónicos, y al contrario, en latitudes cálidas y en el verano hay que aumentar los carbohidratos, especialmente derivados de verduras, frutas, que nos aumentan los ácidos grasos de cadena corta, que son beneficiosos para la microbiota. El eje hormonal, hipotálamo, hipófisis, adrenales, ¿no? Glándulas suprarrenales, es el eje de la respuesta al estrés crónico. No vamos a entrar mucho en ello, pero sabemos que el estrés es también un desencadenante importante, sobre todo el estrés crónico, porque la elevación del cortisol mantenida pues conduce a una serie de adaptaciones metabólicas que son perjudiciales en cáncer. Sin embargo, aquí me quiero parar un momento para hablar de que, si bien es verdad que el estrés, tanto a través de sus mecanismos físicos como psicológicos, porque el estrés puede ser también psicológico, pues es perjudicial en el cáncer, mucho cuidado con un montón de informaciones que se están difundiendo actualmente de que todos los cánceres se producen por estrés, confundiendo un conflicto biológico con un conflicto psicológico. Se habla de la medicina de Hammer, de la nueva medicina germánica, y se desconoce completamente a Hammer, lo interpretan como les da la gana. Otro eje importante es el de la renina-angiotensina-aldosterona, que regula la presión arterial. En una Prieto, que como es uno de los investigadores pioneros en el metabolismo tumoral, que él habla de cómo la hipertensión dentro de unos límites es un mecanismo compensador para una cierta hipoxia tisular que es favorecedora de enfermedades crónicas y del cáncer. Entonces, los antihipertensivos, cuidado que son un error. Ha pasado como con el colesterol, que el colesterol se empieza a bajar, pues la de 250 que era normal, a 220, una tensión de 165/95, después se bajó a 140/90 y ahora ya después a 80/120 y a 70/110. Que viven más las personas que tienen una tensión moderadamente elevada, siempre y cuando se vea a ver por qué y se intenten neutralizar esos mecanismos en vez de tomar antihipertensivos, que los antihipertensivos al final son más perjudiciales que beneficiosos. En cuanto a las hormonas tiroideas, otras muy importantes también, porque son, aparte de reguladoras de todo el metabolismo, del metabolismo basal, también de la expresión genética, la biogénesis mitocondrial. Hay que tener en cuenta el crecimiento y todo el desarrollo, lógicamente, tumoral. La tiroides produce una hormona, la T4, tetraiodo, que se convierte en la célula en T3, metabólicamente, pero una T4 y la RT3.
Entonces, a una mujer, digo mujer porque es la mayoría, hipotiroidea, ¿con qué se la trata? Con T4. Pues no, señor, habría que tratarla con T3. Entonces, pues eso, como aquí hay muchas cosas que no se hacen nada bien. Sin embargo, asociación correlación entre yodo libre y agresividad tumoral, porque favorece apoptosis intratumoral. La suplementación con yodo molecular, también en el tratamiento, incluso en el tratamiento convencional, favorece que haya menos efectos adversos y es especialmente beneficioso en el cáncer de mama. Lo que ocurre es que el yodo, pues, está deficitario no solo porque gente que no viva cerca del mar o no coma muchos productos del mar, sino porque hay cantidad de antagonistas. Como el yodo es un halógeno, pues el flúor, el bromo, son antagonistas. En harinas, en fresas, en pesticidas y en las tapicerías y alfombras, que todos los retardantes de llama, para que no se produzca, pues todo a base de bromados. Entonces, si nos fijáramos en las casas, la cantidad de productos que tenemos, pues sería tema de otro. De las hormonas sexuales, solamente decir que son muy importantes, especialmente en aquellos cánceres del aparato reproductor, tanto femenino como masculino. En el caso del aparato genital femenino, la hormona fundamental del ovario, que es el beta-estradiol, es una hormona que favorece mucho el crecimiento, ¿no? Entonces, en ese aspecto es una hormona protumoral. Y en los niveles de estrógeno, además se produce también hay una transformación intracrina en los órganos, por ejemplo en el endometrio, se encuentran triplicados en el cáncer de endometrio, por ejemplo. De ahí que la sustitución hormonal en la menopausia no sea muy buena idea. En el cáncer de endometrio, por ejemplo. De ahí que la sustitución hormonal en la menopausia no sea muy buena idea. Además, hay otro tipo de cáncer, que es el cáncer de mama triple negativo, que no tiene receptores para estrógenos ni progesterona, y es el más maligno, después veremos también un poco más. Y lo que se hace muchas veces es, pues eso, tratar estos cánceres con antiestrógenos, que bueno. En el caso del hombre, en el cáncer en el tumor de próstata, pues se ha pretendido hacer lo mismo con los andrógenos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que mucha testosterona está unida a una proteína de transporte que no está libre, no está activa, mientras que la testosterona tiene muchos beneficios metabólicos, mientras los estrógenos no. Los estrógenos no, pero la testosterona sí. Además, en la mayoría de los hombres mayores que tienen tumor de próstata, pues lo que suelen tener es resistencia a la insulina, incluso exceso de grasa corporal. De aquí que entonces esta grasa, por la aromatasa, lo que esté transformando la testosterona en estrógeno. De manera que el suprimir la testosterona no es una muy buena idea. Es mucho mejor luchar contra el síndrome metabólico y la obesidad, y además los lácteos les van también fatal a los hombres que tienen problemas de próstata. Mientras que a las mujeres lo que les va fatal es la terapia hormonal sustitutiva en la menopausia y los anticonceptivos en las edades jóvenes, porque está absolutamente demostrado que tanto el primer embarazo juvenil como la lactancia prolongada maduran la mama con estrógenos que no son beta-estradiol, porque el embarazo que se produce principalmente es el estriol, y esa mama queda mucho más protegida de cara a una posible degeneración maligna. Bueno, estamos terminando ya. Las miocinas, qué importantes sustancias también, son proteínas con acción autocrina. Bueno, estamos terminando ya. Las miocinas, qué importantes sustancias también, son proteínas con acción autocrina, producidas también incluso endocrina, es decir, pasan también a la sangre, ¿no? Que tienen unos efectos muy beneficiosos y que se producen en el músculo por el ejercicio físico. Ejercen efectos beneficiosos disminuyendo la inflamación, mejorando la cognición y la condición física, por supuesto. La ratio omega-6, omega-3, importantísima en el cáncer por la inflamación. Normalmente la ratio debe ser más o menos igual de omega-6 que de omega-3 o levemente por encima de los omega-6, porque los hay en muchos más productos, semillas, etcétera,
pero si desbalanceamos mucho con omega 3, que procede básicamente del mar, pescado, algas marinas, pues entonces vamos a tener problemas. Los cánceres están muy descompensadas esa ratio. También el ratio esfingomielina-ceramida, se ha visto que las ceramidas son más protectoras en general en la mayoría de los cánceres, aunque las placas de ateroma también, pero algunos gliomas presentan niveles bajos de esfingomielina. Entonces, bueno, pues hay que ver un poco el tumor. Los tumores cerebrales son especiales y dependen mucho más de la grasa. Solo recordar, no sé si alguien se acuerda del Minerval, ¿os suena el Minerval? Bueno, pues esto fue el escándalo que hace unos años, fue un escándalo por textos que ocurren aquí y no puede. Es increíble, que salió por la tele de que unos científicos de Baleares, unos católicos y no sé qué, estaban vendiendo un producto para el cáncer, enriqueciéndose ilegalmente y no sé cuánto, los detuvieron, lo metieron en la cárcel y tal. Bueno, pues era este Minerval, que es un compuesto estupendo, que es ácido hidroxioleico, que está además autorizado como un fármaco huérfano para el tratamiento del cáncer. Entonces les montaron la de Dios Cristo, cuando esta gente, lo único que a través de una fundación estaba favoreciendo que se pudiera difundir Minerval para gente con tumores cerebrales, que les iba muy bien. Ah, sí. Claro, pues por supuesto salieron de la cárcel sin cargo ni nada, pero fijaros. La vitamina D, si os fijáis, por lo menos en torno a los 80 nanogramos por mililitro, y afecta, como vemos, a toda la fase del tumor, pero también es importante que haya una buena sinergia, sobre todo si la tomamos como suplemento con vitamina K. Tomar el sol todos los días directamente y en los ojos, gafas de sol y sin protector. Estoy haciendo una adaptación para que en pleno verano no nos pongamos como un salmonete, pero si no, vamos a tener niveles de vitamina D. Y finalmente hablar solo ya de la melatonina, que es también una hormona muy interesante. Sabemos que la mayoría de la melatonina la produce la glándula pineal en respuesta a la oscuridad, por lo tanto se produce de noche, aunque también hay una melatonina celular que se produce de día y por el sol. Entonces necesitamos tomar el sol, a ser posible desde el amanecer, y en la noche no tener luces que nos alteren la producción de melatonina. ¿Por qué? Pues porque hay unos ritmos circadianos que, como vemos, influyen en todo. Esos ritmos circadianos hay que respetarlos. Lo ideal es levantarse al amanecer, acostarse en la oscuridad, cuando oscurece. En el invierno entonces habría que dormir más, como las marmotas, ¿no? Pero por lo menos no exponer a luz de el hipotálamo y van a hacer que se produzca menos melatonina. Ver la tele, pantallas, ordenadores, teléfonos móviles por la noche, mala idea. Porque no estamos respetando los ritmos y por lo tanto estamos pues dejando que el organismo pues sufra un estrés constante. Y ya creo que hemos terminado.